A lo largo de la historia, los Estados Unidos de América han intervenido en diversos lugares del planeta por diversos motivos. La gran parte de ellos ha sido bajo la excusa de tener que devolver o regresar la democracia a estos países. En la gran mayoría de los casos, las intervenciones estadounidenses alrededor del mundo han empeorado o agravado la situación de estos países. Solo basta con ver Irak, que si bien estaba bajo el mando del dictador Hussein, gracias a la intervención estadounidense el país nunca se pudo recuperar de esta intervención. Libia, Kosovo, Siria, Yemen, Somalia y demás países son ejemplos claros que los intentos estadounidenses de estabilizar estos países han terminado en desgracia. En este contexto, al sur de los Estados Unidos, el país hermano de Venezuela experimenta un colapso económico, social y humanitario. Cada día que pasa, el gobierno de Nicolás Maduro se atornilla más en el poder. Gracias a su asamblea constituyente, ahora posee poderes plenos en el país sin ningún límite. La Unión Europea, la gran mayor parte de los países latinoamericanos y los Estados Unidos han sancionado y condenado a Venezuela por tratar de borrar los últimos vestigios de democracia en la nación caribeña. Sin vistas de que la democracia regrese por lo pronto a Venezuela, ¿qué pasaría si los Estados Unidos intervinieran en Venezuela, ya sea solo o con sus aliados latinoamericanos, para sacar y extraer del poder a Nicolás Maduro? ¿Cómo sería la respuesta del continente y el mundo ante un acto más de injerencia de la nación más poderosa de toda la Tierra? Una intervención estadounidense en Venezuela sería extremadamente improbable, pero no imposible. Sobre todo en el contexto actual en donde el régimen venezolano ha causado una ola de refugiados en América Latina y amenaza la estabilidad de la región. Venezuela es el país con más reservas probadas de petróleo en el mundo, incluso más que Arabia Saudita, con un total de 300.000 millones de barriles de petróleo. Una intervención estadounidense también se vendría motivada de cierta manera para controlar las reservas de petróleo del mundo que se encuentran a un par de centenar de kilómetros de Washington y no a miles de kilómetros como en el Medio Oriente. ¿Sería una intervención o invasión estadounidense efectiva para sacar a Nicolás Maduro y toda su cúpula del poder? ¿Cómo sería un enfrentamiento entre estas dos naciones? ¿Qué países en América Latina o el mundo intervendrían para preservar la soberanía o apoyar el regreso de la democracia en Venezuela? Hoy haremos un experimento, imaginando que los Estados Unidos de América invaden Venezuela para neutralizar al régimen de Maduro y tratar de volver a establecer la democracia en Venezuela. Les habla Alejandro, sin más, comencemos. A lo largo de los años, el expresidente de Venezuela, el ya difunto Chávez, siempre advertía que Estados Unidos ni se atreviera a tocar suelo venezolano. Para él, Estados Unidos estaba listo para lanzar una invasión y sacarlo del cargo, pero ni de lejos eso era posible. Los grandes ríos. Venezuela tendrán que invadirla para navegar al Orinoco. Y si se meten al Orinoco, de ahí no sale, compadre. No vuelve a salir de ahí. Ahí se quedaría hundida el que pretenda violar el sacrosanto suelo venezolano. Así que los pitiyanquis callan, porque ellos juegan a la invasión. Hoy, ya más de 10 años después de ese discurso, la situación es diferente. Venezuela podría estar al borde de una guerra civil que amenazaría la integridad de América Latina y hasta los mismos Estados Unidos. Una crisis de refugiados venezolanos similar a la actual situación en Siria sería un dolor de cabeza y una tragedia para América Latina y Estados Unidos. Las cifras hablan por sí solas. Más de 25.000 venezolanos cruzan cada día la frontera con Colombia y la crisis parece continuar en tal sentido. Si la situación sigue así, en los próximos 5 años más de 5 millones de venezolanos podrían huir de su país. Ante esto, el gobierno de los Estados Unidos junto con sus socios latinoamericanos han tratado de imponer sanciones económicas a los líderes de Venezuela o a las personas que tienen relaciones con este régimen. Pero cada vez se vuelve más claro que por más sanciones que se apliquen, estas no evitan que Maduro se aferre más al poder y desaparezca la oposición. Ante el alza de una nueva dictadura en Sudamérica, la administración de Donald Trump podría sacar la última opción posible y deseable en su mano, una opción que va en la misma contra de lo que él predijo en campaña, América primero y sin intervenciones. No obstante, con el pasar del tiempo, su presidencia se ha caracterizado por lanzar ataques en Siria y Afganistán, acciones que la administración de Obama jamás hizo durante 8 años. Asimismo, la administración de Donald Trump se estaría preparando para lanzar un ataque preventivo contra Corea del Norte ante el fallo rotundo de las sanciones que no han evitado al régimen norcoreano de continuar en su programa atómico. Dicho esto, ante un inevitable escenario de una nueva guerra civil en Venezuela y con Maduro ejerciendo la presidencia prácticamente como un dictador, los Estados Unidos podrían utilizar su poder militar para neutralizar a las Fuerzas Armadas venezolanas y remover a Maduro del cargo. ¿Cómo sería? Pongámonos un poco en el contexto. Si en un día no determinado Maduro acapara todos los poderes en Venezuela y gracias a su asamblea constituyente anula las próximas elecciones presidenciales en 2018 para una fecha posterior, esto prendería la alarma roja en Washington. Bajo esta situación de anulación de elecciones, Venezuela estaría totalmente aislada de la región.
conservando pequeños aliados en Latinoamérica como Ecuador, Bolivia, Nicaragua y otros en el mundo como Rusia y China. La crisis de refugiados venezolanas seguiría desplazando a millones de venezolanos, sobre todo a Colombia, México, Perú, Panamá, Ecuador y demás países de la región. El presidente Trump no desea seguramente que una nueva dictadura se instaure en Sudamérica y peor aún durante su mandato. Ante esto, Trump podría llevar su propuesta de intervención militar en Venezuela ante el Congreso de los Estados Unidos, el único ente que puede autorizar que Estados Unidos declare la guerra o intervenga en otro país. Ambas cámaras deberían aprobar el pedido del presidente Trump para que él pueda proceder. Cuando ambas cámaras lo autoricen, ahora él y el Pentágono tienen luz verde para entrar en Venezuela y extraer a Maduro del cargo. Esperen, y la comunidad internacional y la ONU, pues en este caso sería inútil. Cualquier resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas propuesta por los Estados Unidos para invadir o intervenir en Venezuela sería vetada automáticamente por China y Rusia, ambos aliados y tenedores de deuda venezolana. Es posible que incluso Francia o Reino Unido tampoco apoyen la moción estadounidense, por lo que la intervención estadounidense en Venezuela sería un acto ilegal en el marco legal internacional, tal cual como fue la guerra de Irak y la anexión rusa de Crimea. Ustedes saben que cuando Rusia y Estados Unidos quieren hacer de las suyas, no hay nadie que los pare. Continuando con el tema, una intervención militar de este nivel sería el accionario militar más grande de los Estados Unidos en los últimos 16 años desde que él mismo invadió Irak. Para ello, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos apoyarían esencialmente en el Comando Sur de los Estados Unidos, con sede en la Florida, para la logística de las operaciones militares en Venezuela. Neutralizar a las Fuerzas Armadas venezolanas no será nada fácil. Venezuela es uno de los países más fuertemente armados de Sudamérica y con un ejército fiel a Maduro sería prácticamente una declaración de guerra al país suramericano. Para los Estados Unidos, iniciar una acción militar contra Venezuela sería comenzar una larga y dolorosa guerra que posiblemente duraría años. Para iniciar las acciones militares, los Estados Unidos actuarían en conjunto con su principal aliado de la región, Colombia, país con el cual tiene más de 8 bases militares estadounidenses y que serían las bases cruciales para las operaciones aéreas y de logística que se realizarían en Venezuela, ya que podrían contar con el abastecimiento y el apoyo de las bases estadounidenses en Colombia. Para poder neutralizar a las Fuerzas Armadas de Venezuela, el Pentágono debería planear la invasión con meses de antelación. Sería una operación militar casi del mismo calibre o más que la invasión de Irak. Estados Unidos podría contar con 3 posibles frentes de combate: el frente colombiano, es decir, la frontera colombiana con Venezuela. El otro frente posible sería el frente guyanés, en donde el gobierno guyanés tiene problemas limítrofes con Venezuela, en donde el régimen venezolano amenaza constantemente con tomar el territorio que según ellos les pertenece a la fuerza, aunque es posible que Guyana rechace recibir tropas de los Estados Unidos justamente para no tener represalias de Venezuela. El tercer frente sería el Caribe, principal campo en donde las fragatas, buques submarinos y portaaviones de los Estados Unidos se desplegarían para realizar ataques aéreos y contener a la armada venezolana. Dada la cercanía de los Estados Unidos con sus principales puertos militares en Florida, para la nación del norte sería mucho más fácil desplegar su arquestal náutico que a otros lugares del mundo. Venezuela estaría al alcance total de los Estados Unidos, pero los Estados Unidos no estarían en el rango de alcance para ninguna acción militar de represalia de Venezuela. Antes de siquiera mandar un avión a Venezuela, los Estados Unidos trataría de sumar apoyos tanto políticos como militares para una intervención de este calibre, que sería extremadamente difícil para la Casa Blanca. La gran mayoría de países latinoamericanos están en contra del régimen de Maduro y la dictadura que él trata de imponer. No obstante, esta misma gran mayoría se mostraría muy desconfiada y resistente a la idea de intervenir militarmente en Venezuela. Una cosa es condenar y otra cosa es mandar jóvenes a morir por un país que no es el tuyo. Sería una orquesta diplomática de grandes dimensiones. En ese punto hay 3 naciones que inevitablemente apoyarían a los Estados Unidos, al menos diplomáticamente, por ser los principales afectados de la crisis venezolana, y estos serían Colombia, Brasil y México. La única nación que capaz apoyaría militarmente con tropas sería Colombia, dada la cercanía y preocupación que tiene este país sobre la crisis de su vecino. Brasil y México son los 2 países más poderosos militar y económicamente de América Latina. Su involucramiento sería esencial para que Estados Unidos se sienta respaldado por sus socios latinoamericanos al tomar acción. No obstante, la participación de Brasil y México podría ser extremadamente limitada o nula. Estados Unidos trataría al menos de conseguir el apoyo diplomático de los 2 gigantes de América Latina. Brasil y Colombia comparten frontera con Venezuela, no obstante, la frontera brasileña con Venezuela es prácticamente inaccesible al ser puro bosque. No podría decir si Brasil y México intervengan militarmente contra Venezuela, pero Brasil lo más seguro es que no, pero México podría ser. Depende del gobierno de ese entonces, pero es más que seguro que la Casa Blanca trataría de persuadir al gobierno mexicano de intervenir.
tal cual como hizo los Estados Unidos cuando convenció al Reino Unido de coinvadir Irak en el año 2003. Los estados europeos y Canadá rechazarían seguramente la invasión o intervención por parte de los Estados Unidos, tratando de incentivar al diálogo para encontrar una solución a la crisis. Europa y Canadá están muy lejos en distancia y no tendrían el mínimo interés de participar en una acción militar así. Rusia y China son los dos principales aliados de Venezuela en el mundo. Con este último país, Venezuela tiene una deuda de más de 65.000 millones de dólares y con Rusia esta última supera los 10.000 millones. Deudas que el gobierno venezolano aún no ha cancelado y que por lo tanto un cambio de régimen o invasión estadounidense comprometería la inversión que Rusia y China han hecho en Venezuela, por lo que estas protestarían con un tono enérgico sustancial. Pero nuevamente Venezuela no es tan crucial para que China o Rusia crucen medio mundo de distancia y se arriesguen a empezar la tercera guerra mundial por Venezuela. En este caso, Venezuela estaría sola. Maduro gastaría hasta la última bala para defender su pellejo y su gobierno. Es por ello que apenas el régimen venezolano se entere que Estados Unidos está por atacar Venezuela, ordenaría acciones de represalia con su principal vecino y aliado de la nación del norte, Colombia, por lo que esta nación estaría inevitablemente involucrada en el conflicto. Para una operación militar de este tamaño hay que considerar que el ejército de Venezuela se estima más de 240.000 hombres fuertemente armados por los rusos, por lo tanto los Estados Unidos tendrían que llevar por lo mínimo 500.000 de hombres a Venezuela para poder neutralizarlos de alguna manera. Sería el despliegue militar más grande de los Estados Unidos en los últimos 70 años. Estados Unidos se arriesgaría a una guerra que libraría en su propio patio trasero y que podría cambiar para siempre a América Latina. Colombia posee un ejército de más de 400.000 soldados que podrían coordinar acciones militares conjuntas con el ejército estadounidense. Venezuela ha sido fuertemente armada por los rusos en prácticamente todas las áreas. Posee más de 300 tanques de guerra, entre los cuales se encuentran tanques como el T-90M y el T-72 BM-13, que destacan entre los mejores tanques del mundo. Venezuela también está equipada con múltiples sistemas de antimisiles. Venezuela se defendería con todo lo que tiene ante una agresión estadounidense. Inclusive si más de la mitad del país está en contra del régimen de Maduro, muchos venezolanos no estarían de acuerdo que tropas estadounidenses pisen su territorio para sacar al gobierno. Para que los Estados Unidos puedan contener a Venezuela en el aspecto del terreno, en el frente colombiano, principal medio de entrada de los tanques estadounidenses, los Estados Unidos desplegarían con meses de antelación sus principales tanques de combate, los M1 Abrams, que han sido usados en las guerras de Irak y Afganistán y han demostrado habilidad, fuerza, rapidez y eficiencia. En este sentido, el único frente disponible para los Estados Unidos para entrar a Venezuela sería por la frontera colombiana. Existe también la posibilidad de desplegar un ataque anfibio desde el Mar del Caribe y sobre todo la península de Guajira, pero en base a la geografía venezolana sería complicado para poder llegar a Caracas. Basados en la experiencia de Afganistán e Irak, los Estados Unidos podrían contener la situación en un tiempo aproximado de entre 2 a 3 meses. No obstante, esta intervención seguramente daría una cifra de cientos de miles de muertos. Fácilmente una intervención militar en Venezuela sería un enfrentamiento directo entre los Estados Unidos y el ejército venezolano, que podría dejar una cifra de unos 100.000 fallecidos entre militares venezolanos, estadounidenses y civiles. Los grupos paramilitares también apoyarían con más violencia y caos a la situación. En caso de una intervención, la ola de refugiados en Venezuela explotaría Colombia, Ecuador, Brasil, Guyana, México, Panamá, Perú, Estados Unidos y España. América Latina sentiría en carne propia los efectos directos de una ocupación estadounidense en Venezuela. A menos que Maduro no decida acabar con su vida, será arrestado y enviado a prisión en la misma Venezuela, donde seguramente después será juzgado por los militares o los juzgados civiles, pudiendo establecerle cargos de cadena perpetua o 40 años de prisión. En el caso más grave, podría ser encontrado culpable de delitos de lesa humanidad y narcotráfico. Así, Maduro y su cúpula más cercana, que estuvieron involucrados en la droga mientras eran en gobierno, podrían ser extraditados y juzgados o condenados en los Estados Unidos. A mediano plazo, los Estados Unidos tendrían una victoria militar asegurada, aunque esta victoria militar no significaría una victoria necesariamente para el país. Después de la caída de Maduro, no habrá garantías de cuánto tiempo permanecerán las tropas estadounidenses en suelo venezolano. Esto podría ser 1 año tanto como 5 años. Fecha posterior a la intervención se convocarían elecciones presidenciales y parlamentarias, en donde seguramente no habrá un candidato de gobierno por cuestiones muy obvias. ¿Estallaría Venezuela en una guerra civil como Irak o Siria? No lo creo. Venezuela no es un país de extremistas religiosos o un área susceptible a atentados. No obstante, las escaramuzas con fuerzas paramilitares de izquierda que queden después de la caída del régimen aún pueden ser posibles. Ante ello, los Estados Unidos podrían preferir quedarse un tiempo más en el país. No obstante, este nuevo gobierno de Venezuela sería un gobierno títere de los Estados Unidos. Este gobierno seguramente tendrá que pagar la factura que le emitirá el gobierno estadounidense por haber entrado y liberado a Venezuela. Nada es gratis en la vida.
El nuevo gobierno venezolano sumiría a un país en un estado de posguerra, no solo por la intervención militar, sino por la degradada situación económica, humanitaria y social que el país experimentaba antes incluso de la intervención estadounidense. Los Estados Unidos gastarían seguramente entre 220.000 y 560.000 millones de dólares en esta operación militar, si no es más, sumado al costo de vida de soldados estadounidenses que morirían en suelo venezolano. Ante una situación crónica, el nuevo gobierno de Venezuela deberá entablar negociaciones con el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, Rusia, China, Colombia, Estados Unidos y demás acreedores y organismos y naciones para renegociar la multimillonaria deuda que pesará sobre los hombros de esta nación por muchos años que vendrán. Aún así, Venezuela liberada, la recuperación económica de esta nación llevará décadas, así es, décadas, no años, décadas, con o sin intervención militar. ¿Valdría la pena entonces una intervención militar estadounidense en Venezuela para liberarla en caso que no sea posible de otra manera? La respuesta es muy compleja y a mi título personal sería no. No obstante, siento un nudo en la garganta al ver la situación que está pasando en Venezuela, en donde Nicolás Maduro intenta a toda costa atornillarse al poder. Pero al mismo tiempo, tan solo el hecho de pensar de cuántas miles de vidas inocentes se perderían en este conflicto hace reflexionar muy bien la situación. Pienso incluso que los mismos venezolanos están totalmente en contra de que tropas extranjeras pongan pie en su territorio. Si ustedes venezolanos están viendo este video, coméntenme su opinión aquí abajo. Todos sabemos que una intervención estadounidense no viene con flores y rosas. Obviamente sería un escenario catastrófico y desgarrador. No obstante, para evitar esta desgracia que nadie quiere experimentar y ver, el gobierno de Nicolás Maduro debería anticipar las elecciones presidenciales lo más rápido posible, o al menos a realizarlas en las fechas programadas en 2018. Allí, el próximo candidato de oposición deberá derrotar a Nicolás Maduro, para que el país retome la estabilidad. Como he dicho antes, un cambio de gobierno no es la solución mágica a todos los problemas, pero es parte de un largo proceso que podría encaminar la recuperación económica y social del país. Lamento si este video hirió la sensibilidad de algunos espectadores, realmente no quería hacerlo con esa intención. Quería hacer este video justamente para demostrar la horripilante situación que sería una intervención militar estadounidense en Venezuela, que nadie quiere. Creo que ninguna persona en América Latina ni en los Estados Unidos desea que Estados Unidos se entrometa en otra guerra más. Por lo tanto, la comunidad internacional, especialmente en América Latina, debe hacer esfuerzos para evitar esta situación. Finalizando, les agradezco que se hayan quedado hasta el final del video, espero lo hayan disfrutado. Nos vemos en una próxima ocasión. Un gran abrazo. A lo largo de la historia, los Estados Unidos de América han intervenido en diversos lugares del planeta por diversos motivos. La gran parte de ellos ha sido bajo la excusa de tener que devolver o regresar la democracia a estos países. En la gran mayoría de los casos, las intervenciones estadounidenses alrededor del mundo han empeorado o agravado la situación de estos países. Solo basta con ver Irak, que si bien estaba bajo el mando del dictador Hussein, gracias a la intervención estadounidense el país nunca se pudo recuperar de esta intervención. Libia, Kosovo, Siria, Yemen, Somalia y demás países son sin vistas de que la democracia regrese por lo pronto a Venezuela. ¿Qué pasaría si los Estados Unidos intervinieran en Venezuela, ya sea solo o con sus aliados latinoamericanos, para sacar y extraer del poder a Nicolás Maduro? ¿Cómo sería la respuesta del continente y el mundo ante un acto más de injerencia de la nación más poderosa de toda la Tierra? Una intervención estadounidense en Venezuela sería extremadamente improbable, pero no imposible. Sobre todo en el contexto actual en donde el régimen venezolano ha causado una ola de refugiados en América Latina y amenaza la estabilidad de la región. Venezuela es el país con más reservas probadas de petróleo en el mundo, incluso más que Arabia Saudita, con un total de 300.000 millones de barriles de petróleo. Una intervención estadounidense también se vendría motivada de cierta manera para controlar las reservas de petróleo del mundo que se encuentran a un par de centenar de kilómetros de Washington y no a miles de kilómetros como en el Medio Oriente. ¿Sería una intervención o invasión estadounidense efectiva para sacar a Nicolás Maduro y toda su cúpula del poder? ¿Cómo sería un enfrentamiento entre estas dos naciones? ¿Qué países en América Latina o el mundo intervendrían para preservar la soberanía o apoyar el regreso de la democracia en Venezuela? Hoy haremos un experimento, imaginando que los Estados Unidos de América invaden Venezuela para neutralizar al régimen de Maduro y tratar de devolver a establecer la democracia en Venezuela. Les habla Alejandro, sin más, comencemos. A lo largo de los años, el expresidente de Venezuela, el ya difunto Chávez, siempre advertía que Estados Unidos ni se atreviera a tocar suelo venezolano. Ejemplos claros que los intentos estadounidenses de estabilizar estos países han terminado en desgracia. En ese contexto, al sur de los Estados Unidos, el país hermano de Venezuela experimenta un colapso económico, social y humanitario. Cada día que pasa, el gobierno de Nicolás Maduro se atornilla más en el poder. Gracias a su asamblea constituyente, ahora posee poderes plenos en el país sin ningún límite.
La Unión Europea, la gran mayor parte de los países latinoamericanos y los Estados Unidos han sancionado y condenado a Venezuela por tratar de borrar los últimos vestigios de democracia en la nación caribeña.